vobis gaudium magnum, habemus papam. Quienes lo eligieron papa esperaban un pontificado tranquilo. Pero Juan XXIII puso en marcha la mayor revolución de los tiempos modernos en la Iglesia Católica. Gaudet Mater Ecclesia, Pepe fide Macili, che mammudum in quotidiano veunde apostolico ministerio comparibus. El Concilio Vaticano II. Gaudet Mater Ecclesia, quod singulari divine providenze munere, in cui il Concilio Ecumenico Vaticano II qui solennemente inizia, presso il sepolcro di San Pietro. Si può dire che il cielo e la terra si uniscono nella celebrazione del Concilio. I santi del cielo per proteggere il nostro lavoro, i fedeli della terra continuando a pregare il Signore. E voi, assecondando le ispirazioni dello Spirito Santo, per far sì che il comune lavoro corrisponda alle odierne attese e necessità dei diversi popoli. Al terminar el concilio, la cuarta sesión, que fue en el año 1965, se propuso elegir lugares estratégicos en cierto sentido en el mundo para hacer la recepción del concilio. Y el obispo de Medellín, el arzobispo de ese entonces, Monseñor Tulio Botero Salazar, ofreció que la recepción del concilio en América Latina fuera en este lugar. Era el seminario que había sido construido en esos años y que presentaba unas comodidades especiales para reunir la conferencia. Así pues, en el mes de agosto del año 68 fue la reunión de Medellín. A 3 años de la clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II, Pablo VI viajó a Colombia para inaugurar la segunda conferencia general de los 22 episcopados de la región, preparada por el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, fundado en 1959 en Río de Janeiro. Era la primera vez que un pontífice visitaba estas iglesias y estos pueblos. La gran idea general, el trasfondo de todo en la recepción del concilio fue comprender la misión cristiana como una misión de liberación en un mundo afectado por ciertos problemas, especialmente por la miseria generalizada en América Latina. Y eso incluía una serie de elementos que fueron también centrales en los documentos de Medellín, 16 documentos que se promulgaron en esta conferencia. Uno de ellos era la opción por los pobres. Después, más adelante, en la tercera conferencia general del episcopado en Puebla, se dijo la misión preferencial por los pobres. Y se decidió que se enfatizaran unos puntos muy importantes que venían siendo considerados especialmente por una teología que nacía en América Latina, que era la teología de la liberación. Y entonces la misión de la Iglesia entre nosotros se entendió como una misión de liberación, apoyar todos los movimientos que en ese sentido se daban en América Latina, apoyarlos desde la Iglesia. J'ai découvert le christianisme comme une vie tout à fait centrée sur l'amour au prochain. Quand je me suis rendu compte qu'en Colombie, on ne pouvait pas réaliser l'amour au prochain simplement par la bienfaisance, mais qu'il fallait changer la structure politique, économique et sociale du pays, alors j'ai vu que l'amour au prochain était très lié à la révolution. Eso es algo que se dio en ciertas corrientes de teología de la liberación, sin duda. Pero no todo el mundo, era un movimiento teológico, pastoral, eclesial, que tuvo muchas orientaciones, no una sola. Yo recuerdo cuando la inauguración de la conferencia de Medellín, que era una cosa completamente evidente, la pregunta que se hacían algunos y hasta casi la esperanza que tenían de que
el Papa Pablo VI dijera algo acerca de esa situación y dijera que es posible también en el compromiso de la Iglesia aceptar entrar en todo ese conflicto con violencia, ¿cierto? Que la violencia se justificaba de alguna manera. Y precisamente Pablo VI desilusionó a muchos partidarios de corrientes de teología de la liberación porque dijo expresamente algo con estas palabras. Dijo, la violencia no es ni cristiana ni evangélica. Dijo rotundamente no, nada que tenga que ver con violencia. Bien sabemos que tales realidades en América Latina, en el momento en que el Papa viene por primera vez a visitar este continente, se encuentran en una situación de crisis profunda, verdaderamente histórica, la cual encierra tantos excesivos aspectos de preocupación angustiosa. Muchos, especialmente entre los jóvenes, insisten en la necesidad de cambiar urgentemente las estructuras sociales y algunos concluyen que el problema esencial de América Latina no puede ser resuelto sino con la violencia. Debemos decir y reafirmar que la violencia no es evangélica ni cristiana. Trabajadores, el camino que conduce al encuentro con vuestros compañeros de fatiga y de esperanza. Este camino es la unión, la fuerza del número, del dinamismo social, no la fuerza subversiva de la revolución y de la violencia, sino la constructiva de un orden nuevo, más humano. Y a vosotros, hombres de las clases dirigentes, ¿qué os podemos decir? A vosotros se os pide la generosidad, es decir, la capacidad de sustraeros a un inmovilismo de vuestra posición que pueda ser o aparecer privilegiada para poneros al servicio de quienes tienen necesidad de vuestra riqueza, de vuestra cultura, de vuestra autoridad. Podríamos recordaros el espíritu de la pobreza evangélica. Señores del mundo e hijos de la Iglesia, que vuestro oído y vuestro corazón sean sensibles a las voces de quienes piden pan, interés, justicia, participación más activa en la dirección de la sociedad y en la prosecución del bien común. La Compañía de María pues siempre fue una comunidad importante en esta arquidiócesis de Medellín, pero era una comunidad de clausura con una obra educativa importante. Y con el concilio ellas entraron a participar en la vida de la iglesia, en la vida pastoral, en las parroquias, y la educación la orientaron en ese sentido. Cuando tuvo lugar la conferencia de Medellín, las monjas de la Compañía de María estaban ya formándose, educándose en las instituciones teológicas y pastorales que teníamos en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Pontificia Bolivariana. Yo recuerdo que en la conferencia de Medellín de 1968 estuvieron ellas muy presentes y algunas de ellas tuvieron un papel especial. Por ejemplo, una madre que se llamaba la Madre María Agudelo, que era una monja que pertenecía a la Clara, a la conferencia de religiosos, y ella estuvo en el grupo de reflexión teológica y tuvo un papel importante en la conferencia y en el grupo ese de teólogos en el que estaban muchos de los teólogos que llamamos nosotros teólogos de la liberación, por ejemplo Gustavo Gutiérrez, Cecilio de Lora. Y a partir de eso, después de la conferencia de Medellín, ellas fueron asumiendo poco a poco muchas otras tareas pastorales en la arquidiócesis. Era el tiempo de lo que se llamaba también la época de la inserción de la vida religiosa,
en las comunidades rurales o en los barrios populares. La arquidiócesis en ese entonces comprendía un territorio muy extenso, geográfico, hacia el norte, y allá hubo un grupo grande de sacerdotes y de religiosas y de laicos comprometidos que se conoció como el grupo del Nus, por un río de la región que tiene ese nombre. Medellín pues marcó todo un trabajo pastoral y marcó a muchos sacerdotes que querían ser párrocos, pero no sacramentalistas únicamente. Jaime Restrepo era un sacerdote de esta arquidiócesis de Medellín, compañero nuestro. Recibió un nombramiento del obispo para una parroquia rural y estando allá lo asesinaron. Él era muy comprometido con la clase campesina, los conocía muy bien. Yo creo que sí se puede decir que tenía una actitud muy coherente de opción por los pobres. Cuando íbamos a los pueblos, los párrocos no nos creían. Decían, de la enseñanza para un pueblo. Pero nos encontramos con Jaime Restrepo y con él empezamos. Cada mes él venía y cada mes nosotros íbamos a Cristales a preparar todo el proceso. Y decíamos, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuántas nos vamos? Y ellas abrieron varias casas, entre otras en una parroquia que se llamaba la Parroquia de Cristales, en una tarea pastoral y educativa. Yo creo que el pueblo mío vivía en una ignorancia muy grande, donde, y desafortunadamente, los que tenían la posibilidad de abusar de esa ignorancia lo hacían. Yo hoy en día, yo me miro y yo digo, yo soy una privilegiada de la vida, el haber podido recibir esa calidad de educación que tuve, definitivamente. Teresita, ella era de familia campesina, por lo tanto llamaba a la naturaleza y como el campesino era muy amplio, bueno, todo el mundo la quería. Muy trabajadora y muy entregada, donde llegaba se entregaba totalmente, porque sí, ella era una persona atrayente y muy comprometida con los pobres, mucho. Era de una alegría, de una jovialidad grandísima, un deseo de servir, igual que todas, pues, tan comprometida como todas las demás que habían estado en el pueblo. O sea, toda la que llegaba allá llegaba en la misma sintonía, como dice el cuento. Allá nada desarmonizaba. Y eso fue lo que causó tanta molestia en el trabajo que hizo la comunidad allá. Y fue el despertar de la gente. Yo estaba en el colegio actual, en el colegio de Villa Lestonac, esa mañana cuando nos comunicaron la muerte de ella. A ver, yo antes quiero que sepan que estas palabras salieron en esa noche que estuvimos acá, esperando que ella llegara, que llegaran con ella, viendo la conmoción de la gente. Yo no le encontraba una respuesta a eso que había pasado. Y creo que la única forma que encontré como de sacar todo eso que sentía fue a partir de estas palabras. Entonces dice, una vez más somos heridos por las balas asesinas. Hoy lamentando la ausencia de nuestra profesora y religiosa, hermana Teresita Ramírez. Es triste ver cómo los hombres nos vamos destruyendo unos a otros sin importarnos el dolor ajeno. Hoy se cumple una vez más la frase, el hombre es un lobo para el hombre. Quizá la pregunta que nos estamos haciendo todos en este momento es, ¿por qué lo hicieron? ¿Y lo sabemos? No. ¿Lo imaginamos? Tampoco. Quizá la única causa por la cual lo hicieron fue porque ella, al igual que Jaime, Jesucristo y muchos otros, quiso ser reveladora de la verdad, de esa verdad que todos conocemos, pero que callamos, tal vez por miedo a ser acribillados, al igual que lo hicieron con ella. Pero como hemos repetido anteriormente, hermana Teresa, tus balas no matarán tus ideas, tu sonrisa y ese conjunto de cualidades que al unirse
hacían de ti una persona íntegra en todos los sentidos. Este no es un adiós, es solo un hasta luego, porque tu cuerpo será transformado, pero tu espíritu permanecerá por siempre entre nosotros. Y a ti, hermana chévere, siempre te llevaremos en nuestro corazón. En nuestro país, unos han cogido, pues, mejor dicho, los grupos, la vía de las armas, de la violencia. Llámese paramilitar o llámese guerrilla. Es la vía armada. Y como también, pues, desde el trabajo evangelizador, unido a un proceso educativo, es mostrar otra alternativa diferente a las armas para cambiar una realidad, para transformar. Entonces, todas esas fuerzas que se van uniendo, pero que la intencionalidad, como era muy claro en el trabajo pastoral, en el anuncio de las monjas, en el estilo de vida, en la vida comunitaria, en el acompañamiento y en la formación de grupos y de la mujer, entonces eso es lo que se quiere borrar. Siempre se ha celebrado el aniversario de Tere, sí, y siempre ha sido como ocasión de encuentro, de reflexión, de ver, a ver, en este momento del país, qué podemos hacer. Y ha sido muy significativo porque cuando se murió Tere, Cecilia, con un grupo que tenía de compañeras de Santa María, sembraron un arbolito, que es la araucaria que está en Lestonag. Hicieron toda una ceremonia para como... Y tiene la plaquita. Y, sí, y lo más impresionante es que es muy raro. En las araucarias eso es raro, dicen los que saben. Se ha dividido en dos. Y nosotros decimos una ramita es Jaime y otro es Tere. Yo viví en clausura, papal mayor. Viví feliz, yo no puedo negar, yo viví feliz. Se acabó la clausura, yo estuve en colegio, de lleno en el colegio. Yo fui feliz en el colegio. Cuando ya me fui para Cristales, yo decía, sí, he vivido feliz, pero no me devuelvo para ninguno. Por ahora me quedo en este, porque para mí, yo había conocido al Jesús pobre desde el Evangelio leído, pero encontrar al Jesús pobre, vivo, que me hablaba y me decía y reconocía. Y ellos dicen que la edad de oro, que todo lo que les dimos, vean, no les dimos nada para lo que nos dieron a nosotros. Mejor dicho, lo que nos dieron a nosotros ellos, nosotros fuimos a evangelizar, salimos evangelizadas. Entonces, seguimos en un país de mucha inequidad, que nos reta desde la educación también, y a nosotros en los trabajos pastorales, en la evangelización, cómo seguir desde en el hoy, trabajar por la justicia, por la solidaridad, por la paz. Y no es fácil porque esta vida y tantas ofertas pues hacen que a veces no se vean como con claridad esta propuesta diferente que nos humaniza, que nos debe humanizar. Entonces yo creo que tenemos de verdad un compromiso y una tarea larga para seguirla haciendo.